Imaginad que un político de medio pelo de Francia llegara a España de pronto y viniera a contarnos que la invasión de las tropas napoleónicas en el siglo XIX supuso una gran ventaja para España, que supuso un lazo de hermandad con España y que España se benefició de la entrada de las ideas ilustradas que llegaron con el hermano de Napoleón, José Bonaparte. Imaginemos eso. ¿Qué pensaríais de esto? Pues bien, esto es lo que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su último viaje a México. Ha ido a provocar y a generar el conflicto. Yo puedo imaginarme que en el caso de ese político de medio pelo francés que entrara en España y viniera a decirnos que la invasión napoleónica fue buena para España porque introdujo ideas ilustradas, etcétera, etcétera, yo me imagino a un amigo mío andaluz que comentaría por lo bajo: me cago en sus muertos. Sería muy fácil que ocurriera esto y me imagino lo que habrán respondido alguno de esos 23 millones de mexicanos indígenas que de pronto se encontraron con los comentarios de Isabel Díaz Ayuso diciendo que la llegada de Hernán Cortés a México fue genial y que fue maravilloso por los lazos de hermandad. No me extraña que un periodista como Jordi Évole, el periodista español Jordi Évole, comentara esta idiotez de Isabel Díaz Ayuso diciendo concretamente: es como ir mañana al Camp Nou, al estadio del Fútbol Club Barcelona. Dice: es como ir mañana al Camp Nou con la camiseta de Figo. Totalmente. Es una provocación. Y también comentaba Jordi Évole: cualquiera que se haga amiga de Pedro Sánchez, del presidente de España, Pedro Sánchez, pasa a ser automáticamente su enemiga. Y da la impresión de que ha sido así. Da la impresión de que Isabel Díaz Ayuso está obsesionada con Pedro Sánchez. Le tiene un odio visceral a muerte y entonces tiene que combatir a cualquiera que se lleve bien con Pedro Sánchez. En fin, comenzamos aquí Midnight Sun. Este programa está dirigido a mis amigos y amigas de México. Tengo muchos amigos, muchas amigas en México que me imagino que en estos días habrán estado comentando las idioteces de Isabel Díaz Ayuso. Así que se lo dedico a mis amigos y amigas de México. Hoy vamos a hablar, sobre todo para la gente de México y para gente que no es de España, hoy vamos a hablar de Isabel Díaz Ayuso. ¿Quién es esa política de medio pelo de España que se llama Isabel Díaz Ayuso? La IDA, por sus siglas, Isabel Díaz Ayuso, la IDA, la llaman muchos. Vamos a hablar de la que ha liado en México y vamos a acabar con unas reflexiones sobre líderes políticos tóxicos, lo tóxicos que son algunos líderes políticos psicópatas, lo tóxicos que son para la convivencia en los países. Todo ello desde nuestra habitual perspectiva, desde una perspectiva ética, espiritual, basada en las ciencias sociales también y en el activismo. Comienza aquí Midnight Sun, un programa que se emite desde Radio Chacaruna en Medellín, Colombia, y también desde YouTube en nuestro canal de Midnight Sun Video. Midnight Sun, el sol de medianoche. Dirige Grian Kutanda. Saludos de Grian Kutanda. Hoy quizá el programa se nos alargue un poquito más de la cuenta, aunque esperamos que no llegue a sobrepasar la hora de duración como en otras ocasiones. Pero es que tenemos mucho que hablar de Isabel Díaz Ayuso. Primero tenemos que contar quién es, para que la gente de fuera de España sepan a qué atenerse, sepan qué tipo de personaje es esta mujer que ha montado el lío en México en su reciente viaje a
tierras aztecas. Bueno, Isabel Díaz Ayuso es una líder política española, en este momento es presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, y es una mujer que desde luego no pasa desapercibida, porque está constantemente provocando conflictos, constantemente haciendo declaraciones altisonantes. Es una especie de Donald Trump, pero en mujer y más joven. Pero realmente está siguiendo el manual de Donald Trump, que es montar mucho lío, estar siempre en los medios de comunicación por las bobadas que dice o por los exabruptos que suelta de pronto, y de esa manera pues tiene mucha presencia en los medios de comunicación, unos medios de comunicación que además en Madrid todos los medios de comunicación de la derecha están regados sistemáticamente, financiados por la comunidad que ella preside, financiados con fondos públicos, porque bueno, a los medios que la tratan bien, todo lo que es publicidad institucional se la envía a ellos y les riega muy bien, con lo cual estos medios de comunicación hablan muy bien de ella. Incluso ahora en México casi que en vez de hablar de la polémica que había creado, estaban hablando de lo bien vestida que iba con un mono muy, muy bonito, etcétera, etcétera. Bien, vamos a hablar de esta mujer, de Isabel Díaz Ayuso, una mujer que, como digo, es manual Trump, está lanzando bulos, mentiras constantemente, declaraciones hiperbólicas y declaraciones principalmente fascistas, a pesar de que está en el Partido Popular, que en teoría sería un partido de centro-derecha. Nunca lo ha sido, en realidad ha sido siempre un partido de derecha. Empezó siendo de extrema derecha, luego se pasó a la derecha y ahora está volviendo a ser de extrema derecha. Isabel Díaz Ayuso incluso trajo a Madrid a Javier Milei, al presidente de Argentina, más que nada para provocar al presidente del gobierno español. Ya os digo que tiene una cierta obsesión con el presidente del gobierno español, con Pedro Sánchez. Trajo a Milei para darle una condecoración, pero simplemente lo que quería era salir al balcón de la Puerta del Sol, que es donde está la Comunidad de Madrid, salir al balcón y que, Milei pudiera decir algunas barbaridades de las suyas contra el presidente del gobierno. Y todo esto asesorado por un personaje del que hablaremos también más tarde, que se llama Miguel Ángel Rodríguez, un personaje que podríamos decir que es el Maquiavelo de la política española de los últimos decenios. Luego hablaremos de él. Pues bien, Miguel Ángel Rodríguez lo que está buscando, y es algo que es evidente para todos ya en España, es que Isabel Díaz Ayuso termine siendo presidenta del gobierno de España. Está buscando, incluso han tenido algunas malas artes hasta con los líderes del Partido Popular a nivel nacional. Ya lo hicieron con Pablo Casado, al cual se lo quitaron de encima, luego lo contaré, pero también están haciéndolo ahora con Feijóo, con el actual líder del Partido Popular, líder de la oposición en este momento, que Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez están constantemente poniéndolo en aprietos, porque lo que está buscando Miguel Ángel Rodríguez es que la siguiente líder del Partido Popular sea Isabel Díaz Ayuso. Como digo, se cargaron a Pablo Casado debido a los casos de corrupción que ha tenido Isabel Díaz Ayuso, corrupción familiar, y que Pablo Casado, que fue el anterior líder del PP, se atrevió a decir en una entrevista que había que acabar con esta corrupción e inmediatamente fue defenestrado del Partido Popular. ¿Por qué? Porque el Partido Popular de Madrid tiene una fuerza, es el partido más fuerte dentro de todos los que son los partidos que conforman el Partido Popular. El Partido Popular de Madrid es el que más fuerza tiene y es el más escorado a la extrema derecha. Y tienen el control de los medios de comunicación en Madrid, donde está la Villa y Corte. ¿Qué hicieron? Se cargaron directamente a Pablo Casado, lo tumbaron como líder del Partido Popular y se trajeron a Alberto Núñez Feijóo. Veremos lo que dura Feijóo. Mientras no diga nada contra Isabel Díaz Ayuso, ahí estará. Pero
ya digo que Miguel Ángel Rodríguez tiene entre ceja y ceja que la siguiente líder del Partido Popular sea Ayuso. Y el caso es que Ayuso tiene un montón de trapos sucios, muchísimos trapos sucios. Aparte de la corrupción familiar, donde ha estado beneficiando y regando con mucho dinero público a su familia, tanto a sus padres como a su hermano, como a su pareja, su actual pareja, Alberto González Amador, y al grupo de sanidad privado en el cual trabaja su novio, el grupo Quirón, ha estado regando dinero público a todos por una parte y por otra, supuestamente, tendremos que decir supuestamente, o son capaces de meternos en un lío. Aparte de todo esto, durante la pandemia de la COVID-19, Isabel Díaz Ayuso promulgó unos protocolos en la Comunidad de Madrid, le llaman los protocolos de la vergüenza, que provocaron la muerte directa o indirecta de 7.291 ancianos que murieron en las residencias sin ser llevados a hospitales, porque en este protocolo decía que no podían llevar a ancianos a los hospitales desde las residencias de ancianos públicas. Los ancianos de residencias privadas sí que eran llevados a los hospitales. Aquí, todo esto tenía que haber terminado en un juicio público, pero, como estoy diciendo, hay mucho poder, no solo mediático, mucho poder judicial también, detrás de ese Partido Popular de Madrid, de esa derecha extrema que hay en Madrid. Hay también jueces, hay fiscales, y la fiscal de Madrid no consideró que las acusaciones hacia Ayuso por aquellos ancianos muertos en las residencias, no consideró que fuera suficientemente grave. Así que, en definitiva, nos encontramos pero hay que decirlo, hay que decir bien claro que la judicatura en España está tomada al asalto por la derecha y la extrema derecha. Y de esto hay incluso artículos que lo están poniendo bien a las claras, no solo artículos. También hay jueces, hay un juez, concretamente el juez Joaquín Bosch, que es uno de los pocos jueces de ese 10% de jueces que son progresistas en España. Joaquín Bosch ya comentó en su momento que la inmensa mayoría de los jueces en España son de derechas o de extrema derecha. Muchos de ellos son personas ecuánimes que intentan ser justas, pero hay otros que no intentan ser justos, que están moviéndose directamente en los presupuestos políticos y que están haciendo un trabajo bastante sucio en favor de la derecha y de la extrema derecha en España. Pero tenemos que contar que Isabel Díaz Ayuso, aparte de todo, ahora puede estar en el PP y puede ser derecha, centro-derecha jamás, puede ser derecha teóricamente, pero en realidad Isabel Díaz Ayuso parte desde la extrema derecha más radical. Isabel Díaz Ayuso fue falangista, perteneció a ese partido, a Falange, que era un partido político nacido en 1933, nacido al revuelo de lo que fueron las camisas negras de la Italia de Mussolini, que nacieron en 1922, y de las camisas pardas de la SA de Hitler, que nacieron entre 1920 y 1921. El partido de Falange era el partido fascista español. Nació, como digo, en 1933 y provocaron decenas de miles de asesinatos entre 1936 y 1939. De hecho, comenzaron ya en 1936 con sus pistoleros asesinando a 64 líderes progresistas antes ya incluso de la Guerra Civil. Luego, durante la Guerra Civil, asesinarían a entre 10 y 15.000 personas a las que les darían el paseillo, que es como se solía llamar a esto, les darían el paseillo para acabar fusilándolos o matándolos directamente con un tiro en la cabeza y dejándolos abandonados en las cunetas de las carreteras. Más de 4.000 muertos hubo solamente a manos de los falangistas, más de 4.000 solo en Badajoz. Pues bien, a este partido, que tenía esa historia ya a sus espaldas, perteneció Isabel Díaz Ayuso ya en tiempos de democracia.
Y quería mostraros este vídeo, un vídeo de Eduardo García Serrano, un periodista de Falange Española, un periodista que decía que Ayuso, que había pertenecido a Falange, y comentaba esto, este periodista Eduardo García Serrano lo comentaba en febrero de 2021. Atención a lo que cuenta. ¿Tengo tiempo de contar otra anécdota? Claro que sí. La actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, yo la tuve durante 1 año y medio en Radio Intercontinental de Madrid. Era una falangista de rompe y rasga. De rompe y rasga. Además, una falangista furibunda. Me perseguía por los pasillos como un caniche para que yo le hablase de José Antonio, le hablase de Ramiro, le hablase de Eugenio Montes, le hablase de David Jato, le hablase de Eugenio Lostau, en fin, llegaba a ser pelín agobiante. Pero uno siempre ha sido, en fin, ha tenido vocación didáctica con sus flechillas. Digo flechillas porque yo estuve en la OGE durante muchísimos años. Bueno, de repente Isabel Díaz Ayuso desaparece de la Inter, yo le pierdo la vista y muchísimos años después me entero de que está en el PP. Bueno, una más. Muchos años después me la encuentro, claro, el eterno retorno de Nietzsche. Me la encuentro en la sala de maquillaje del Gato al Agua. Entro yo a maquillarme y me la encuentro. Y entonces se levanta muy azorada, como muy violenta, me coge del brazo y hace una parte conmigo. Me dice, oye, Eduardo, que aunque yo estoy en el PP, como sabes, tal, sigo siendo la misma. Te lo digo para que, en fin, no... Digo, no, tranquila, Isabel, yo no voy a ir a degüello contigo en el debate. O sea, estate tranquila. Primero, porque soy un caballero. Segundo, porque tú eres una dama. Y tercero, bueno, pues por los tiempos profesionales que vivimos juntos. Bien, ahí quedó la cosa, el programa fue bien. Y años después, de estos podrá dar fe también el camarada Fernando Paz, que estaba en aquel programa, ya venía muy crecida el gato. Y en una tertulia estábamos Fernando Paz y yo con ella, y empieza a meterse ella con Fernando y conmigo. Sí, ya estaba muy crecida, ya era la mano derecha de Esperanza Aguirre, y empieza a atacarnos a Fernando Paz y a mí. Pero además muy chula, muy desplantada. Porque esas ideas que vosotros representáis y que vosotros defendéis, ¿cuántos escaños tienen? 0. Y hacía así, 0. Entonces Fernando Paz, que no conocía esta historia, se queda pasmado ante mi reacción. Le digo, mira, Isabel, yo no voy a decir qué ideas tenías tú hasta prácticamente anteayer, pero es una vergüenza lo que estás haciendo. Porque creo que las ideas que tú tenías hace algunos años estaban mucho más cerca de las de Fernando Paz y de las mías que de las de Esperanza Aguirre. ¿O no es verdad? Bueno, se levantó lloriqueando de la mesa y se fue. El caso es que Isabel Díaz Ayuso terminó en el Partido Popular, pero terminó haciendo algo un poco extraño. Terminó de community manager del perro de la anterior presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de su perro, el Pecas. Community manager quiere decir que estuvo haciendo los posts en X, en Twitter, estuvo haciendo los posts de un perro. Luego ella intentó justificar, no, yo solamente de vez en cuando ponía... Pero bueno, en el periódico ABC lo decían bien claro, que ella había sido la que había estado llevando la cuenta del perro de Esperanza Aguirre. Así comenzó.
Así comenzó hasta que fue trepando poco a poco hasta conseguir la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid. Pero vamos a hablar de Miguel Ángel Rodríguez, que es realmente, digamos, el cerebro que está detrás de Isabel Díaz Ayuso, porque hay que decir que Isabel Díaz Ayuso no es una persona que tenga demasiadas luces. Y la prueba está en lo que ha estado haciendo en México y en lo mal que lo ha hecho, lo torpe que ha sido. No es una persona que tenga demasiadas luces. Lo único es que tiene detrás a alguien con muchas luces, pero luces oscuras. Una persona que bien podríamos comparar con el verdadero Maquiavelo. Es Miguel Ángel Rodríguez. Empezó a trabajar con ella a principios de 2019 como consultor. Simplemente le daba consejos y ella los iba siguiendo. Pero luego ya empezó a trabajar más de lleno con ella en la campaña electoral en 2019, a mediados finales de 2019, que es cuando Isabel Díaz Ayuso consiguió ganar las elecciones y terminar como presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Luego, ya en enero, lo nombró jefe de gabinete suyo, en enero de 2020, poco antes de la pandemia, y él ha sido el artífice de la imagen pública y de la estrategia de comunicación de Isabel Díaz Ayuso. Ya lo fue. Miguel Ángel Rodríguez ya fue precisamente el que creó la imagen pública y la estrategia de comunicación de José María Aznar, el anterior presidente de gobierno, antes incluso de Pedro Sánchez, claro está, antes de Rajoy, antes de Zapatero. Él fue el que llevó al poder a José María Aznar. Otra persona sin demasiadas luces, pero que tenía detrás precisamente a Miguel Ángel Rodríguez. Como digo, Miguel Ángel Rodríguez es una persona muy inteligente, pero con una ética realmente, bueno, casi podríamos decir que sin ética. Una persona bastante inmoral, aunque sumamente inteligente, y es el que llevó a la cúspide a José María Aznar y ahora está intentando llevar igualmente a la cúspide a Isabel Díaz Ayuso. Como vemos, son ambos políticos, Aznar y Ayuso, son dos políticos tóxicos. No sé si será porque Miguel Ángel Rodríguez les ha dado esa forma tóxica, porque él es muy tóxico, ciertamente. En cualquier caso, esto ha traído muchísimas polémicas, porque tengamos en cuenta que Miguel Ángel Rodríguez, junto con Isabel Díaz Ayuso, han sido los que se han cargado al fiscal general del Estado recientemente, todavía no hace un año. Buscaron la manera de llevar a juicio al fiscal general del Estado, consiguieron llevarlo a juicio y con esos jueces de derecha y de extrema derecha que hay en España, consiguieron inhabilitarlo sin pruebas. Sin pruebas. La cosa tiene que pasar todavía por el Tribunal Constitucional, y suponemos que ahí la cosa cambiará, pero consiguieron inhabilitar al anterior fiscal general del Estado. Este es el nivel de la política en Madrid, donde se mezclan los medios de comunicación de la caverna, como se les suele llamar, los medios de comunicación regados con dinero público por Isabel Díaz Ayuso, los jueces de derecha y extrema derecha que tienen ahí su estructura de poder en Madrid, y por último el Partido Popular y en alguna medida ahora también Vox, el partido fascista que está acompañando ya al Partido Popular en muchos momentos. En definitiva, estamos ante unos políticos maquiavélicos, personas sin ningún escrúpulo, personas tóxicas que buscan el conflicto, el enfrentamiento, la confrontación, la polémica, que buscan en todo momento la provocación y que, en definitiva, han envenenado la política española. El pasado 17 de abril, varios cientos de personas, puede que más de 1000, hicimos una meditación-oración global para intentar intervenir positivamente en los asuntos del mundo, absolutamente desquiciado desde que el fascismo global campa a sus anchas. La meditación guiada a través de un audio que practicamos aquel día terminó exactamente a las 13:33 horas de Greenwich.
justo 12 minutos más tarde, el gobierno de Irán anunciaba la apertura del estrecho de Hormuz, que llevaba 48 días bloqueado. Con esto no pretendemos decir que lo hiciéramos nosotras, pues vivimos en un inmenso sistema complejo civilizatorio donde las variables son infinitas y por tanto no se podría hablar jamás de una única causa. Pero la teoría del caos nos habla del efecto mariposa y las investigaciones en ciencias sociales sobre la meditación, la oración y la intención apuntan a un efecto positivo considerable de estas prácticas sobre la delincuencia en las ciudades e incluso en las guerras. De modo que es muy posible que esos cientos de personas pusiéramos nuestro pequeño granito de arena para mitigar los conflictos del mundo, por pequeño que fuera su aleteo. Y dado que el estrecho de Hormuz vuelve a estar bloqueado y que los amantes de la violencia siguen obcecados en hacer sufrir a personas inocentes con sus guerras, ¿qué tal si seguimos haciendo meditaciones mundiales cada 2 semanas con el fin de cambiar las cosas? Te invitamos a formar parte de la campaña Imagina el mundo que siempre soñaste. Puedes hacer meditación, oración o poner tu intención reflexiva durante media hora imaginando el mundo que quieres dejar a las generaciones que vienen detrás. ¿Te sumas? Somos ya muchos cientos de personas registradas desde 25 países del mundo y nos apoyan 3 emisoras de radio que difunden la meditación guiada en audio que enviamos a quienes no tienen su propio sistema meditativo o de oración. Regístrate en la página web de nuestra campaña, que encontrarás en los créditos de este post, y únete al ejército de la paz que estamos formando con gentes de todos los colores y razas, de todas las religiones, creencias o ausencia de creencias religiosas. Imagina el mundo que siempre soñaste, pues sin duda podemos hacerlo realidad. Lo de Ayuso con México podríamos decir que comenzó ya en febrero de este mismo año, cuando Ayuso envió un vídeo a la Casa Blanca, a una especie de gala que había organizado Donald Trump en Mar-a-Lago, una gala de Hispanic Prosperity Gala. Ella mandó un vídeo allí, pues le dijeron, ¿quieres participar? Y bueno, pues envió un vídeo en el cual ya, en ese vídeo que emitieron delante de Trump en Mar-a-Lago, que había sido un lugar de reclutamiento de víctimas de Epstein, bueno, en aquel vídeo Isabel Díaz Ayuso ya comentó, equiparó al gobierno de México con la dictadura cubana, así, por la cara, cuando en México hay una democracia y hay unas elecciones donde se elige a los gobiernos democráticamente, y habló de México como de un narcoestado, no solo de México, también de Colombia, etcétera, etcétera. Todos los gobiernos de izquierda de América Latina son narcoestados para Isabel Díaz Ayuso. Pero ya la gran, vamos a decirlo así, la gran cagada de Isabel Díaz Ayuso llegó ahora en el mes de mayo, cuando fue a México en un viaje de 10 días, un poco largo el viaje. Normalmente los viajes políticos no son tan largos. En un viaje de 10 días en el que de pronto en una de las conferencias que le habían organizado habló de Hernán Cortés como de, bueno, pues poco menos que un héroe. Incluso quería hacerle una misa en la Catedral de México, quería hacerle una misa a Hernán Cortés. Claro, se levantó un revuelo inmenso en México donde el 20% de la población, 23 millones de habitantes, son indígenas, donde se hablan 68 lenguas, porque hay 68 culturas indígenas. Llegar y decir que poner a Hernán Cortés poco menos que de héroe, que es el que propició nuestra hermandad de pueblos, cuando hay entre un 60 y un 80% de mestizos en México. Entre 60 y 80% de mestizos. Y blancos solo hay entre el 9 y el 17% de la población de México.
venir a decir que Hernán Cortés, que vaya, que un héroe, ¿no? Que gracias a él la hermandad de nuestros pueblos fue una torpeza de inmenso calibre, una torpeza que solo podía haber salido de la mente de una persona con, como digo, muy pocas luces. Claro, esto provocó inmediatamente una polémica, una confrontación en el país que inmediatamente, ya sabéis, empezaron a boicotearle. Hubo personas que, ofendidas por lo que había dicho, empezaron a boicotear los actos en los que participaba Isabel Díaz Ayuso, pero esto no fue provocado por Claudia Sheinbaum, la presidenta del Gobierno de México. El caso es que al final Isabel Díaz Ayuso tenía que participar en los premios Platino que organizaba un grupo hotelero, y al final en el grupo hotelero le dijeron que preferían que no fuera a estos premios. Y inmediatamente Isabel Díaz Ayuso dijo que, bueno, que esto había sido un boicot de Claudia Sheinbaum, que había sido Claudia Sheinbaum la que había presionado al grupo hotelero para que pues le dijeran que no podía participar en los premios Platino. Esto sería desmentido por el propio grupo hotelero. El propio grupo dijo: no hemos recibido ninguna presión del gobierno, simplemente es que no queremos que los premios Platino se utilicen para la confrontación política. Simplemente le dijeron: mire, usted no puede venir aquí porque usted genera controversias, usted genera conflictos, usted genera enfrentamiento, que es lo que está haciendo Isabel Díaz Ayuso en España, generar conflictos y enfrentamientos constantes. Como digo, es una líder política tóxica. Iba a estar 10 días, de pronto dijo que, claro, como ya no la invitaban y empezaba a ver que su presencia no era bien vista en ninguna parte en México, dijo que, bueno, que se iba a volver a España. El caso es que desde el viernes que dijo que se iba a volver a España, el viernes se fue a la Riviera Maya y ha estado todo el fin de semana en la Riviera Maya. El lunes fue cuando volvió a España. Pero se volvió desde la Riviera Maya después de pasar allí un largo fin de semana. Y lo gracioso es que al llegar a España dice que estuvo en peligro en México, que estuvo en peligro por culpa de Sheinbaum y de Pedro Sánchez, porque además no quisieron protegerla, no quisieron ponerle protección. Sin embargo, inmediatamente se ha desmentido todo esto, tanto desde México como desde España, y lo único que está haciendo es seguir el manual de Donald Trump, hacerse la víctima, decir mentiras y provocar cada vez más enfrentamientos, más confrontación. Como digo, una líder política tóxica para la convivencia en cualquier país. En España lo es, y ahora se ha ido a México, y también allí se ha comportado como una líder política tóxica para la convivencia. Al punto llega la cosa que incluso en el PP están habiendo ya voces que están diciendo que ya está bien. Incluso en su propio partido. Están diciendo que el viaje a México ha sido un disparate. En definitiva, como digo, una líder política tóxica. Y de esto me gustaría hacer algunas reflexiones ahora sobre los líderes políticos tóxicos, sobre cómo han estado manipulando a la gente, cómo han estado desviando a la gente en sus legítimas aspiraciones, y cómo han aprovechado el cansancio de la gente, el enfado de la gente, cómo lo han estado utilizando en su propio beneficio. De eso quiero reflexionar ahora un poco en ese espacio de reflexión política, social y ecológica que hacemos desde la perspectiva ética, espiritual y de las ciencias sociales. Si lo que contamos en Midnight Sun te parece que debería difundirse, ayúdanos. Si nos sigues a través de YouTube, danos un like, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita. También puedes hacernos alguna pregunta en la sección de comentarios o dejarnos simplemente un comentario. Eso nos ayudará con los algoritmos. Y si consideras que nuestro trabajo se merece $1 o €1 al mes, ayúdanos haciéndote mecenas de Midnight Sun en Patreon, en los enlaces que te ofrecemos en la caja de descripción de este programa. Tu ayuda significa mucho para nosotras. Gracias.
Continuamos con Midnight Sun. Os voy a contar una historia que muchos y muchas ya conocéis, pero que intencionadamente os la contaron de una manera distorsionada. Os voy a contar la historia de lo que pasó con ese capitalismo salvaje que se dio en llamar el neoliberalismo, algo que comienza con la caída del muro de Berlín, que comienza cuando los dos bloques, el bloque soviético y el bloque capitalista, de pronto se cae el bloque soviético y el capitalismo se siente con las manos libres para hacer cuanto le venga en gana. Es a partir de ahí que comienza ese capitalismo salvaje en el que se comenzó a realizar un trasvase de riqueza. Esto nos lo han contado así. Luego os dejaré un enlace a un artículo de Jason Hickel, profesor de la London School of Economics, hablando de la historia del neoliberalismo, para que veáis que esto no me lo invento yo, que esto se está hablando en la London School of Economics. Como digo, con el neoliberalismo se inició un trasvase de riqueza desde las clases medias y las clases trabajadoras hacia las élites más ricas. Han sido más de 40 años de ese trasvase de riqueza, en el cual al final la situación es la siguiente. El 10% de las personas más ricas en el mundo tienen el 85% de la riqueza global. 10 de cada 100 tienen el 85% de la riqueza. Y solo 1 de cada 100, es decir, el 1%, es decir, los más ricos de los más ricos, poseen entre el 42 y el 48% de la riqueza global. Aquí estarían todos esos tecnoseñores feudales, estos tecnooligarcas, Elon Musk, Peter Thiel, toda esta gente, los de Amazon, los de Facebook, todos estos señores tecnooligarcas, aquí están estos, en ese 1%. Tienen entre el 42 y el 48% de la riqueza global. Solo una persona de cada 100 tiene la riqueza de la mitad de la humanidad. Por otra parte, el 50% más pobre del planeta poseen nada más el 2% de la riqueza global. El 50%, la mitad del planeta, solo tiene el 2% de la riqueza global. Es muy duro. Y lo más grave de todo es que esta situación es la más grave que hayamos podido ver en la historia. Porque a lo mejor alguien podría pensar, no sé, a lo mejor en tiempos de los romanos era todo mucho más injusto, ahora hay democracia. En tiempos de los romanos las cosas serían posiblemente peor. Pues no. Según Emily Wilson, de la Universidad de Pensilvania, una estudiosa de estudios clásicos, que conoce a fondo lo que fue la cultura romana, lo que fue la historia romana, ella misma dice, en el Imperio Romano, una potencia colonial, no democrática, militarista y esclavista, que es lo más parecido a una sociedad globalizada antes de la era moderna, el 1% más rico de la población romana controlaba en torno al 16% de las riquezas del imperio. Durante el Imperio Romano, ese 1% de superricos poseían el 16% de las riquezas del imperio. En estos momentos, el 1% de los superricos poseen la mitad, entre el 42 y el 48% de las riquezas del planeta. ¿Quiénes son los culpables de la falta de trabajo, de ese precariado en el que está viviendo la mayor parte de la población en estos momentos en Occidente? Durante estos años de neoliberalismo desapareció la clase media. Había una clase media bastante amplia. La gente, bueno, por lo menos vivían, tenían para vivir, podían ahorrar un poquito, por lo menos vivían. Pero al final del neoliberalismo y sobre todo después de la crisis de Lehman Brothers en 2008, todo cambió. Desapareció la clase media, se salvó a los bancos, se salvó a los superricos y se empobreció a la clase media,
quedó un inmenso precariado. Ahora ya no se les llama proletariado, ahora se les llama precariado. Gente que aunque tengan trabajo no llegan a final de mes. Gente que están trabajando incluso bajo regímenes de esclavos. ¿Qué provocó esto? Esto provocó un enfado monumental en todo Occidente. Un enfado monumental. Se buscaban culpables, la gente estaba muy enfadada porque de pronto de ser clase media pasaron a ser clase pobre, pasaron a ser precariado y la gente estaba muy enfadada, se quedaron sin trabajo, etcétera, etcétera. Porque claro, los súper ricos se hacían mucho más ricos llevándose sus grandes empresas, llevándoselas a China o llevándoselas a Singapur. Con lo cual ellos sacaban más beneficios, pero dejaban gente en paro en Estados Unidos, en Europa, etc. Con esto los superricos se hacían muchísimo más ricos mientras se empobrecía toda la clase media en Occidente. Esto es lo que ha pasado. Esta es la situación que se ha generado, que la han generado los superricos y que la ha generado ese capitalismo salvaje que hemos dado en llamar neoliberalismo y que ahora algunos incluso intentan llevar más allá y le llaman ultraliberalismo. Ahí está Donald Trump, ahí está Javier Milei, ahí está Bolsonaro, ahí están todos los líderes de extrema derecha que hay en el mundo. Ahí están todos ellos. Todos los fascistas están intentando empobrecernos todavía más. Lo que pasa es que, ¿qué han hecho? En vez de decir la culpa es de estos que están aquí arriba, os están diciendo que la culpa es de estos que están aquí abajo. Es decir, en vez de decir, si ahora os habéis empobrecido, en vez de deciros que es por culpa de los súper ricos, os están diciendo que la culpa de que os hayáis empobrecido es de los aún más pobres que vosotros, de los inmigrantes que llegan a vuestro país. En vez de señalaros hacia arriba, os están señalando hacia abajo, a los que vienen por debajo, a los que son aún más pobres, los que están aún peor que vosotros. ¿Qué consiguen con esto? Que nadie mire para arriba. Que nos peguemos entre los más pobres, que nos matemos entre los más pobres, mientras los súper ricos prosiguen con su vida de exuberancia, porque tienen más dinero que el que puedan necesitar en 1000 vidas. Pero la codicia sigue viva. Esta es la situación, y todo esto ha engendrado muchísimo odio y conflicto en los países, y ha dado alas a todos estos líderes políticos de extrema derecha que vienen con soluciones muy sencillas. No, lo que hay que hacer es impedir la entrada de los emigrantes. No, perdona, la situación es mucho más compleja. Y el problema no son los emigrantes, el problema son los que están arriba, que son los que se han quedado con todo el dinero de la humanidad, con todas las riquezas de la humanidad. Pero os han estado engañando con sus bulos, medias verdades y falsedades. Esa es la situación que se ha dado y esa es la situación, eso es, en definitiva es el manual de Trump, desviar la atención. En vez de mirar hacia arriba os han dicho, no, mirad hacia abajo. Son estos que vienen por aquí, que os están entrando por las fronteras, son los que os han causado el problema. Os han hecho desviar la atención de dónde estaba el verdadero problema para que os enfrentéis entre los más pobres. Bien, se han aprovechado del enfado de la gente, en definitiva. Y también aquí el cristianismo tendría mucho que decir. Ya sabemos que el cristianismo original no era precisamente el de los más ricos. Como decía Jesús, es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un camello pase por el ojo de una aguja. No es que sea imposible. Hay mucha gente con mucho dinero que son buena gente y que están haciendo mucho bien en el mundo. Pero hay una mayoría entre esas grandes élites que son verdaderas víboras y que están haciendo muchísimo daño a muchísima gente. Y como el cristianismo original, ya sabéis, era el cristianismo de los pobres, el de los leprosos, el de las prostitutas, el de los marginados, el de los enfermos. El cristianismo no puede estar, jamás podrá estar con estos viciosos líderes políticos tóxicos que están enfrentando a la gente, que están generando odio entre las personas, que están generando rechazo a los más débiles, a los más vulnerables. El cristianismo jamás podrá estar
con estas gentes, por mucho que os quieran vender lo contrario, por ejemplo, desde las filas de la Iglesia evangélica. ¿Por qué votamos a líderes políticos que nos confrontan? Esta sería la gran pregunta. Y la gran pregunta que se responde simplemente con que os han engañado. Os han engañado miserablemente. En Estados Unidos mucha gente empieza a darse cuenta ya de ello. Todavía siguen habiendo magas, pero hay muchos que ya se han dado cuenta. Se han dado cuenta que Trump gobernaba para los superricos, no para ellos. ¿Conoces la Carta de la Tierra? La Carta de la Tierra es una declaración internacional de principios éticos para el respeto y cuidado de la vida, la integridad ecológica, la justicia social y económica, la democracia, la no violencia y la paz. Pero además es también un movimiento mundial que busca inspirar en las personas un nuevo sentido de interdependencia global y una responsabilidad compartida por el bienestar de toda la familia humana, la comunidad de vida y las generaciones futuras, convirtiéndose así pues en una visión de esperanza y una llamada a la acción. Conoce la Carta de la Tierra en cartadelatierra.org. Carta de la Tierra, transformando la conciencia en acción. Terminamos aquí Midnight Sun, el sol de medianoche. Saludos de Grian Kutanda. No me voy a alargar ya mucho más, simplemente recordaros que necesitamos vuestra ayuda. Estamos luchando contra algoritmos que favorecen el pensamiento y los discursos de la extrema derecha y que perjudican a los discursos que critican precisamente a todas estas ideologías que están fomentando los ultra ricos, ese 1% de la humanidad que está empobreciendo al resto de la humanidad. Luchamos contra algoritmos, necesitamos que nos apoyéis, que pongáis me gusta, que os suscribáis, que compartáis estos vídeos con la gente, para que nuestros discursos lleguen cada vez a más gente y podamos detener esta barbarie, este mundo de Mad Max que nos están queriendo crear, estas élites súper ricas, estos tecno-oligarcas que nos quieren gobernar más allá de la democracia. Gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por habernos escuchado y os esperamos en un próximo episodio de Midnight Sun, el sol de medianoche. En un mundo que se enfrenta a un futuro inexplorado por la emergencia planetaria en la que hemos entrado, necesitamos voces que nos ayuden a sembrar la esperanza radical de que podemos construir un mañana alternativo. Hazte mecenas y por $1 al mes, únete a nuestra tribu. Búscanos en Patreon como Midnight Sun, el sol de medianoche. Midnight Sun, el sol de medianoche.